pues voy a comenzar a mencionar las tentaciones. La primera es la violencia, que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia daños psicológicos, problemas de desarrollo o hasta la muerte. Un ejemplo de la violencia es que durante la última década más de 2 millones de menores de 18 años han muerto en todo el mundo como resultado de conflictos armados. ¿Cómo nos afecta la violencia? La violencia nos afecta mucho en la sociedad, ya que provoca una constante riña entre todos, al igual que hacernos daño a nosotros mismos. La siguiente es la envidia. La envidia es el sentimiento de pesar ante el bien que posee otra persona, es decir, el desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno. Un ejemplo de la envidia es el dinero. Lamentablemente en el mundo hipercapitalista en el que vivimos parece que lo único que cuenta en una persona es que tenga dinero. Por ejemplo, al envidiar a alguien de tu trabajo porque tiene un sueldo mayor, esa es la envidia. ¿Cómo nos afecta? Que prácticamente no nos aporta nada constructivo y nos impide avanzar, situándonos en una etapa de estancamiento emocional y personal. El egoísmo hace referencia al amor excesivo que una persona siente por sí misma y que le hace entender desmedidamente su propio interés. Por lo tanto, el egoísta no se interesa por el interés del prójimo y rige sus actos de acuerdo a su absoluta conveniencia. Un ejemplo del egoísmo puede ser no compartir las cosas, el egocentrismo, sentir un amor exagerado por uno mismo y menospreciar a las demás personas. ¿Cómo nos afecta el egoísmo? Somos tan egoístas cuando actuamos en sociedad que preferimos señalar a culpables en lugar de actuar en prevención. La siguiente tentación es mentir. La mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, es crear vanas ilusiones y ofrecer impresiones falsas. Un ejemplo de la mentira puede ser las mentiras piadosas, como cuando alguien nos regala algo que a esa persona sí le gusta, pero a nosotros no nos gusta nada, y mentimos en decirles que sí nos gusta para no hacerlos sentir mal. ¿Cómo nos afecta la mentira? Nos perjudica porque mentir nos quita la paz y así construimos una sociedad intranquila y hasta cierto punto frustrada. El chisme. El chisme es un rumor, un cotilleo o una habladuría que suele difundirse de boca en boca, muchas veces con el objetivo de criticar a una persona. Un ejemplo del chisme es crear un rumor sobre una persona de tu trabajo para hacer que caiga y ya no tenga el mismo valor que antes. ¿Cómo nos afecta? Tal y como suele decirse, los chismosos no saben ser felices y prácticamente creamos un mundo lleno de amargura sin ningún tipo de buena intención al prójimo. La superficialidad. Bueno, un sujeto superficial es frívolo y solo está interesado en las apariencias, no juzga las cosas por su esencia, sino por su aspecto. Un ejemplo de la superficialidad es cuando una persona solamente se fija en el físico, que en los sentimientos de una persona también podría ser. ¿Cómo nos afecta la superficialidad? Nos hace personas acomplejadas y conflictivas que eligen vivir presas de envidia para destruir, criticar y sabotear. La adicción. La adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras acciones. Ejemplos. Hay muchos ejemplos que se pueden dar a conocer, como son las adicciones, que son las drogas, trabajo en exceso, hasta cierta forma el consumismo. ¿Cómo nos afecta? Afecta la calidad de vida de la población. Están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional. Generan mayor inseguridad y violencia y corroen la gobernabilidad en algunos países. Ilusión. La ilusión es la apreciación errónea de la realidad. Muchas veces puede estar acompañada de un estado emotivo intenso de la persona que lo padece, pero no necesariamente implica una patología. Ejemplo, creer cosas que en realidad no son posibles, ver el mundo de color de rosa. ¿Cómo nos afecta? Nos acostumbramos a una percepción diferente de las cosas como en realidad son, y gracias a ello llegamos a un cierto grado de ignorancia. Irresponsabilidad.
La irresponsabilidad se refiere a la incapacidad y falta de voluntad de una persona para cumplir con una obligación, compromiso o tarea asignada de forma voluntaria o obligatoria. Ejemplos: la irresponsabilidad se puede manifestar en varios aspectos, tanto escolar, familiar, hasta político, como por ejemplo cuando los políticos no cumplen las promesas que hablan en sus campañas. ¿Cómo nos afecta esta conducta? Nos afecta a que negarse a desarrollar una vida plenamente haciendo el esfuerzo necesario para ser cada día mejor persona, dejar de lado la productividad y motivación, generar desconfianza e incluso soledad porque se refuerza un antivalor familiar y social. La siguiente es ansiedad. La ansiedad es preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Un ejemplo: el paciente experimenta crisis recurrentes de angustia que surgen espontáneamente. Se trata de una ansiedad aguda y extrema en la que es frecuente que la persona que la padece crea que va a morir. Estos ataques repentinos de miedo intenso no tienen una causa directa. ¿Cómo nos afecta esto? Hace que las personas sean más cerradas y no se puedan expresar correctamente y como en realidad quisieran hacerlo. Consumismo. El consumismo se refiere a la tendencia de adquirir, consumir o acumular bienes y servicios que en muchas ocasiones no son necesarios para las personas. Un ejemplo muy reciente fue la compra convulsiva del dichoso papel de baño, que fue cuando comenzó esta época del COVID-19. ¿Cómo nos afecta esta conducta? Esto es porque aumentan las diferencias de los países desarrollados y los del tercer mundo, se aumentan las diferencias entre personas, se agotan las reservas naturales y los residuos hacen que se deteriore el medio ambiente, lo cual eso está muy mal. El otro es pereza. La pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Ejemplos: ya sé que es saludable caminar, pero me da pereza, prefiero subir al coche y llegar más rápido. Me da pereza la idea de levantarme temprano y salir a hacer ejercicio físico cuando hace mucho frío. Si no es obligatorio, prefiero quedarme durmiendo. ¿Cómo nos afecta? La acción no nos proporcionará un beneficio que merezca la pena. El trabajo realizado no tendrá el reconocimiento que queremos. ¿Qué es la envidia? La envidia es el sentimiento de enojo o tristeza porque otros tienen lo que tú no, y también el deseo de que la otra persona no tenga eso. ¿Cómo se evita la envidia? Para evitarse la envidia hay muchas formas de hacerlo. Algunas de ellas es valorando todo lo que tienes, alejándote de las personas que solo les importan las cosas materiales. Otra de las razones para evitar la envidia es compartiendo lo que tienes y también como no compararse con nadie, que eso es algo muy útil. Todavía hasta hoy no se ha descubierto el gen de la envidia que la haga hereditaria, pero sí se sabe que no se transmite de padres a hijos por vía biológica y no se ha demostrado que sea congénita. Es decir, no necesariamente nacemos envidiosos y no es una marca de por vida, es como cada quien sea después. Algunos ejemplos de envidias, por ejemplo, en el trabajo, cuando quieres conseguir un puesto que no lo puedes tener, o tan solo en la escuela, que eres un poco más popular o te hablan más personas y envidias la forma de ser, o tan solo de tener cosas materiales o tener a otra persona. Esa es una de las mayorías de las envidias que se presentan en la sociedad.